¿Existe una cuarta transformación en México? Para poder responder a esto, es necesario analizar la historia de las otras tres transformaciones. La primera transformación se da en el movimiento de independencia de 1810 a 1821. Al movimiento de reforma con Juárez de 1857 se da el inicio fundacional de instituciones para un México independiente. El principal es el inicio de la República Federal y una nueva constitución, la de 1857 y las leyes de reforma. Se da la separación de la Iglesia y el Estado, ya que la Iglesia manejaba prácticamente todo. Surge el registro civil, el matrimonio civil, el Estado mexicano, la educación pública y laica, las primeras universidades y surge el Estado mexicano. La segunda transformación fue la Revolución Mexicana, de 1910 a 1921. Surgen instituciones como la primaria, la secundaria, más universidades públicas, una constitución que prácticamente nos rige en la actualidad, surge el Estado mexicano moderno, el artículo 27, que es la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, el artículo 123, que rige las relaciones entre patrones y trabajadores, surge la justicia penal, las garantías individuales, seguridad jurídica y otros. La tercera transformación se da en el sexenio de Lázaro Cárdenas, con la estatización del petróleo y las instalaciones de las refinerías. Esto benefició al país con recursos económicos para desarrollar una industria propia, un capitalismo propio, un desarrollo moderno. Surge la SEP, la UNAM, el POLI, el IMSS en los 50 y hasta evolucionar con el INE, el CONACYT, el INAI, el Seguro Popular, los comedores en las escuelas de tiempo completo y otras diversas instituciones. La cuarta transformación no ha dado vida a nuevas instituciones. Es más, si fuese una nueva transformación, habría un cambio en las estructuras de gobierno, en lo jurídico, en lo social, en lo cultural y en todas las demás rubros. Ninguna en estos 5 años de gobierno. Muy al contrario, varias instituciones fueron desaparecidas, como el Seguro Popular, el CONACYT, los comedores para niños en escuelas de tiempo completo, al golpeado al INAI, al INE, a la UNAM con el presupuesto e instituciones que surgieron a través del tiempo. En resumen, la cuarta transformación es solo un eslogan, una frase que en cada sexenio surge: la renovación moral de la sociedad con De la Madrid, arriba y adelante con Echeverría, la solución somos todos y pare usted de contar. Lo que sí hay que reconocer al actual mandatario es que la 4T sí se parece a la primera y a la segunda transformación. ¿Cómo? Sí, en la cantidad de fallecimientos. De 1810 a 1821 y de 1821 a 1857 fallecieron aproximadamente 1 millón de mexicanos. En la Revolución Mexicana fallecieron aproximadamente también 1 millón de personas. Y con López Obrador, al final de su sexenio, habrán fallecido 1 millón de personas, más bien 1 millón de homicidios dolosos por parte del Estado, 200,000 a manos de los grupos organizados, 800,000 por COVID y otros tantos por falta de medicinas y desaparecidos. Otro mito es el superpeso. No se cansan los analistas afines al régimen en aplaudirle a López Obrador que el peso está a 17, 18 pesos por dólar, pero no dicen lo siguiente, que hace la falsa idea del superpeso. El primer factor son los 160,000 millones de dólares que mandan los compatriotas de Estados Unidos. Con tal cantidad, ningún país tendría una crisis económica. Como vemos, las remesas evitan que no haya dinero faltante. El segundo factor son las remesas que se obtienen por el Tratado de Libre Comercio, que es el más importante del mundo, y no fue establecido por AMLO, sino por Salinas de Gortari. El tercer factor son los altos intereses que se pagan en la banca mexicana. Los intereses rinden hasta un 11.25% anual, y en Estados Unidos se paga un 3.75 o un 4.75%
anual. Por eso los estadounidenses depositan en la banca mexicana, al igual que los europeos. Esto hace que parte de esos depósitos se transformen en dinero líquido que circule en el mercado interno. El tercer factor son los impuestos que se pagan en México. Si usted trabaja teniendo un empleo formal, le descuentan un 32% en impuestos sobre la renta. Si usted compra un vino, tequila o algo similar, usted paga un 50% en impuestos, lo mismo que si compra cigarros. El Estado mexicano obtiene millonarios recursos con el peaje en las carreteras y a los empresarios les hacen manita de puerco para que paguen miles de millones de pesos en impuestos. El cuarto factor son las remesas que generan los grupos organizados, pues facturan en dólares, euros y pesos mexicanos. Por eso a estos grupos no se les combate, pues esos recursos ayudan a millones de mexicanos, amén del dinero circulante. Como vemos, no somos un país pobre. Lo malo es que el político lo sabe y por eso roba con las dos manos. Otro mito. López Obrador subió los salarios mínimos en un 90% en estos 5 años de gobierno. Entonces, ¿ya se acabó la pobreza? No, al contrario. Hay 6 millones de nuevos pobres y una clase media empobrecida. Veamos. Damián Alcázar y demás voceros lo gritan a los 4 vientos, que López Obrador es humanista y el mejor presidente de la historia. En primera, el salario mínimo solo lo ganan 2.5 millones de personas y la clase media fue la más afectada con esta decisión. La clase media paga la hipoteca en salarios mínimos. Si pagaba 5,000, ahora paga 10,000 mensuales. Si pagaba un salario mínimo de 2,500 mensuales para pensión alimenticia, ahora paga 6,000 mensuales. Y a veces tienen 2 trabajos para poder sobrevivir. Lo malo es que el salario mínimo subió un 90%, pero los demás salarios subieron un 10% en estos 5 años, empobreciendo a la clase media. Como vemos, los mitos que explican lo religioso, lo cultural y la génesis de un país se ha trastocado por una mitomanía, como lo hizo Hitler en Alemania, Hugo Chávez en Venezuela, Fidel Castro en Cuba y demás. No hay mitos nuevos, es una mitomanía. Es repetir una mentira miles de veces para que el ciudadano lo acepte como una verdad absoluta. Lo que sí no es un mito es que hay una nueva mafia del poder y que el padrino es López Obrador y cada mes de nuevo es el bolo padrino cada mes. En el siguiente programa, porque el pueblo bueno y sabio lo pidió y además López Obrador nos habló directamente por teléfono, tendremos el Maratón de Policías, volumen 4, pero con sentido del humor totalmente negro y azul. Hasta la próxima.